Justin Gaethje obviamente es un peleador resistente y agresivo, y aún así bastante calculador. Mucha gente lo ve siendo tan agresivo y piensa que va a estar muy expuesto para Ilya. Charles es más agresivo que Justin Gaethje. A Charles lo podía ver cuando entraban en la pelea simplemente lanzando golpes, sin ser demasiado defensivo, presionando, listo solo para el ataque puro. Justin Gaethje tiene mucho ataque, es muy agresivo, pero aún así intentará ponerse en posiciones defensivas. Se cubrirá. A veces lo verás formando una gran guardia, lo cual he visto que algunas personas mencionan y dicen que es un gran problema. Puede ser un gran problema, pero para Ilya va a ser un gran problema. Si intentas presionar, lanzar golpes y dejas tu barbilla expuesta para que él simplemente te contragolpee y te conecte uno. Si Justin Gaethje se pone en una posición como lanzar una gran patada y luego ser muy defensivo y cubrirse de inmediato, eso deja puertas abiertas muy fáciles para Ilya. No, realmente no. Siento que sí tiene el enfoque correcto en cómo avanza hacia Ilya, ya sea que quiera presionarlo, pero siendo muy defensivo, sabiendo lo preciso que es Ilya, un solo error puede realmente dejarte fuera de combate. Pero puedo presionar y ser muy defensivo al mismo tiempo y encontrar golpes mientras me mantengo a la defensiva. Eso me mantiene un poco más seguro durante toda la pelea. Sí. Entonces, si ves a Paddy Pimblett, Gaethje hizo un trabajo decente de, bueno, Ilya es mucho más peligroso que Paddy Pimblett, pero a veces lo has visto realmente, simplemente cubrirse y quedarse justo enfrente de él, cubriéndose. De nuevo, hay puertas abiertas para las patadas, hay formas de contrarrestarlo, tal vez algunos supercuts y cosas así, pero ¿van a ser esos los golpes de dinero de Ilia Topuria? Ilya se sentirá cómodo simplemente parándose frente a ti y buscando, ya sabes, rodillazos fuertes por el centro, uppercuts potentes. Le gusta golpear al cuerpo, pero le gustará simplemente quedarse frente a ti en la corta distancia e intercambiar golpes ahí. No tanto. Ilya hace un gran trabajo siendo bastante defensivo, poniéndose en una buena posición, contraatacando mientras se mantiene a la defensiva al mismo tiempo. Así que creo que Gaethje, siendo defensivo, avanzando, tal vez intentando presionar, cubriéndose bien y no dándole opciones fáciles a Ilya, va a ser su estrategia. Lo he visto hacer eso de alguna manera y creo que él sabe que necesita hacerlo. Aún así podrá Ilya encontrar sus golpes, cuando, ya sabes, solo hub. Incluso si solo está golpeando la guardia, y luego, en cuanto Gaethje decida atacar, contraatacarlo de inmediato. Sí, tiene una gran visión, es muy preciso y tiene mucha potencia, y si logra hacer eso puede apagarle las luces de inmediato. Todo depende de qué versión de Gaethje aparezca, si es demasiado agresivo, pensando que necesita aprovechar su oportunidad de inmediato. Quizás podría conectar el golpe, pero también podría quedarse fuera de combate muy rápido. Si es bastante defensivo, creo que puede durar más en esos asaltos, llegar más lejos en esos asaltos y no darle a Ilya tantas oportunidades de conectar golpes fuertes. Así que creo que el gran escudo va a ser una opción para él, que verás, lo he visto en algunas de sus peleas. Va a necesitar ser bastante sólido con eso porque Ilya no se va a quedar simplemente parado frente a él para intercambiar golpes y darle a Gaethje la oportunidad de atacar también. Si se queda en el intercambio e intenta encontrar huecos mientras está parado frente a él, obviamente se está dejando abierto. A Ilya no le va a gustar hacer eso. Hablemos de algunas cosas buenas que hará Ilya. A Ilya le gusta hacerte retroceder, presionarte, ponerte en una posición más cerca de la jaula. Le gusta meterte dentro de esa línea negra, más cerca de la jaula. Obviamente para quitarte la posibilidad de retroceder, ya no tienes a dónde ir. Así que vas a tener que elegir hacia qué lado ir. Normalmente te obliga a ir hacia un lado, le gusta obligarte a ir hacia su mano derecha. Esto es algo que hizo bien. Yo sabría que él iría por ese lado, pero no me molesta ir hacia el lado de poder porque normalmente me gusta estar justo fuera de ese alcance de la mano fuerte. No me gusta quedarme justo enfrente de la mano de poder. No me molesta estar justo en el borde, sino demasiado lejos, donde ellos tienen que intentar cruzarse, lo cual puede ser muy difícil y es un pequeño detalle clave en esa pelea. Algo que hizo diferente a lo que he visto. Muchas veces le gusta pararse frente a ti y lanzar golpes, pero normalmente no le gusta hacerlo. Porque Ilya habló sobre, ya sabes, si iban a ser los 1-2 con los que me iban a atrapar. Fueron los 3, 4 y 5 donde realmente me atrapó. Cuando lo combinó así, tenía razón.
Ya sabes, los 1-2 realmente no estaban ahí, pero los 3, 4 y 5 en esa combinación sí lo estaban. Pero siempre hice un trabajo lo suficientemente decente para mantenerme fuera de su mano derecha. Pero aquí hay algo en lo que hizo un gran trabajo. Si lo ves, él avanza hacia adelante. Yo empiezo a desplazarme demasiado hacia un lado. Si él simplemente continuara esa combinación, yo estaría demasiado lejos hacia la derecha. Hizo un gran trabajo al moverse lateralmente a mitad de la combinación. Lateralmente para ajustar su base y luego termina atrapándome. Termino contraatacando, los dos quedamos uno frente al otro, los dos lanzamos golpes y al final soy yo quien recibe el golpe. Así que hizo algo que realmente no hacía mucho, no se ha visto mucho de eso. Quizás no había tenido un oponente que pudiera moverse lateralmente como yo. Así que tal vez no tuviste la oportunidad de ver eso, porque muchas de sus acciones solían ser más de entrar y salir, más en línea recta. Ahora empiezas a verlo un poco más. Probablemente por el mayor nivel de sus oponentes, empiezas a notar sus buenos ángulos, así como la capacidad de crear grandes ángulos en medio de los combos. Se coloca en una posición y luego los bombardea, o se saca a sí mismo de posición y luego los bombardea. Voy a mencionar otro ejemplo en un segundo, otra vez conmigo. Hizo un gran trabajo para llegar, para alcanzarme. Empiezo a circular y luego a desplazarme lateralmente para ponerme frente a ti. Y de nuevo atrapado contra la jaula donde sentí que tenía que contraatacar. Y entonces los dos simplemente fuimos a por todas. Esto fue algo que no le había visto hacer antes y lo hizo muy bien, fue un buen ajuste. Porque en sus primeros combos al principio de la pelea, ya sabes, no estaban ahí. Así que él lanzaba, yo fallaba y ya me había ido. Luego hizo un gran trabajo cortándome el paso de nuevo, desplazándose lateralmente, lo cual de nuevo fue un gran ajuste que hizo. Eso no lo había visto antes. Otra cosa que hizo muy bien con Charles Oliveira es que Gaethje va a ser muy defensivo. Puedo lanzar algo, salir de ahí, provocar una reacción de mi oponente y luego atacarlo fuerte. Si él va a ser muy defensivo. Quiero forzarlo a que lance el jab. Quiero forzarlo a que lance esa mano derecha para poder esquivarla y contraatacar con mi propia derecha fuerte. Hizo esto muy bien contra Charles Oliveira. Estaba siendo presionado. Quería provocar que lanzara los golpes. Lanzaba jabs al abdomen y luego se retiraba. La primera vez realmente no obtuvo la reacción que buscaba. Lo vuelve a hacer, provocando a Charles. Después de ese jab quería venir al frente de él. Tiene que como que saltar hacia él primero para entrar en el rango donde quiere lanzar el golpe. Mientras saltaba fue a seguir su mano derecha y como bajó en una especie de V, un paso en V, más o menos. Como que lanzó el jab con la derecha y se puso fuera del alcance o la línea de esa mano derecha. Y dejó a Charles justo enfrente de su mano derecha. Gran preparación, gran preparación. Le lanzó un jab, lo atrajo y lo sentó directo en la mano derecha. Eso fue todo, se acabó. Obviamente también conectó el gran gancho de derecha y también el de izquierda. No era necesario. Él ya estaba noqueado y creo que eso es algo en lo que él habría trabajado. Él sabe que a Charles le gusta saltar hacia adentro. Él salta para entrar en rango y solo se mueve. Es bastante agresivo. Así que intentaba contrarrestarlo cuando eso sucediera. Lo atraparon temprano en esa pelea con un codazo. Y Charles saltó hacia adentro y entonces él fue a contragolpear, pero el codazo derecho lo alcanzó y él estaba como justo enfrente de Charles. La segunda vez, al final de la pelea, hizo algo similar, donde en lugar de que Charles simplemente viniera agresivamente y lo golpeara, él se retiró. Hizo que Charles se pusiera agresivo, pero luego se aseguró de estar afuera. Si Charles quería conectar ese codazo derecho, conectar la derecha, él se colocó un poco demasiado lejos de esa mano derecha para que Charles pudiera alcanzarlo. Pero puede simplemente lanzar esa derecha recta mientras su cabeza está fuera del centro, crear un hermoso derribo. ¿Es este el tipo de cosas que va a necesitar contra un jab de Gaethje? Se retira pensando que, ya terminó la combinación. Gaethje va a pensar, lo voy a perseguir. Ahora que terminó su combinación, lo voy a perseguir. Esta es mi oportunidad. Y luego contraatacar va a ser ese tipo de enfoque, sabiendo que se va a cubrir cuando le lance un jab o cuando le dispare, se va a cubrir y no va a lanzar nada. Quizás intente atraparme en la salida y luego contraatacar, algo parecido a lo que hizo con Charles ahí. O va a hacer, ya sabes, un espectáculo astuto. Ir al cuerpo, patada a la pierna, o tal vez simplemente empezar a castigar la pierna sin comprometerme del todo, sabiendo que podría estar cayendo en una trampa aquí.
Estaría vulnerable y sin conseguir golpes claros. Eso es lo que me va a dar el final. Y ahora me estoy dejando abierto, pero una patada a la pierna podría ser la opción. Y simplemente empezar a castigar la pierna. Ya sabes, un par de esas. Lanzando jabs a las manos. Lanzando jabs al escudo. Quizás saliéndose del centro mientras se cubre. Quizás intentando encontrar mejores huecos en la defensa mientras está fuera de centro, donde Gaethje realmente no puede contraatacar. Si se queda mirando, buscando rodearlo, se expone a ser atrapado. Lanzará un jab, se moverá o buscará ángulos como suele hacer Ilia. Incluso cuando lo has visto atacar, Max pudo atacarlo en medio de un combo, desplazarse hacia un lado y lanzar un gancho de izquierda. Es bueno entrando y creando justo el ángulo suficiente para lanzar, robar sus golpes y dificultar que le contraataques. ¿Será este el enfoque? Darse mejores ángulos para golpear mientras no está en peligro y no le da oportunidades a Charles. Creo que ese va a ser un buen enfoque, pero ¿hay maneras fáciles de encontrar un final para Ilia? No, esto va a ser quizás un poco más difícil. Pero en cuanto Gaethje se abra, aquí es donde voy a hacer mi análisis y a contarles lo que pienso de la pelea. En cuanto intente abrirse y soltar las manos, ya sabes, aprovechar la oportunidad, creo que Ilia será demasiado astuto y lo atrapará. Creo que es lo suficientemente seguro y defensivo para no caer en ninguna de las trampas de Justin Gaethje. Y entonces, en cuanto Gaethje se abre, se acabó el partido. Creo que podría ser así de rápido en cuanto se abra, y creo que eso es inevitable que suceda tarde o temprano. Evento principal, 5 asaltos. Intenta Gaethje desembolsar dinero, ponerse muy a la defensiva, intentar llevarlo a aguas más profundas, quitarle ese poder a Ilia. Sabiendo lo poderoso que es, no darle ninguna oportunidad de conectar, ser muy defensivo, quizá intentar agotar su poder, quizá lanzar una patada baja, pero ser realmente defensivo mientras la lanzo. ¿Será ese su enfoque? No lo sé. Creo que podría ser así hasta que esté en una posición en la que sienta que se ve obligado a abrirse, o simplemente se abre pensando que es el momento de hacerlo. Y entonces Ilia lo atrapa de todas formas. Creo que va a ser un knockout para Ilia. Se puede ver que va a ser el favorito. Es el favorito por una razón. Creo que simplemente va a ser demasiado para él y va a conseguir la victoria por nocaut. Y podría conseguir la victoria por nocaut. En los primeros asaltos, sí, Justin Gaethje está bastante a la defensiva. Podrías verlo llegar al segundo asalto, tal vez al tercero. Pero en cuanto Gaethje se abra, vas a ver un desenlace. Eso es lo que realmente creo. Pero pienso que Justin Gaethje me ha mostrado lo suficiente. Donde puede ser defensivo y tal vez no lo haga tan fácil como la gente piensa para que Ilia lo atrape de inmediato. No es tan agresivo como la gente piensa que es cuando decide atacarte, pero antes de eso es bastante defensivo. Con Ilia él va a saber que debe ser defensivo, así que creo que va a saber que se cubre mucho. Quizás siga presionando, siga poniéndose en una posición donde Ilia pueda atacar, pero lo suficientemente defensivo como para no darle golpes claros. ¿Eso desgasta a Ilia? Vamos a ver. Pero mi elección va a ser Ilia. Knockout en los primeros 2, tal vez 3 asaltos. Esa es mi predicción para el evento principal de la cartelera de la Casa Blanca. Si te perdiste el video anterior, acá te lo dejo.